La meditación de la palabra del Señor esta tarde la encontramos en el libro del profeta Jeremías, capítulo 32. Jeremías 32, versículos 16 al 27. Profeta Jeremías 32, 16 al 27, y dice la palabra del Señor: Y después que di la carta de venta a Baruc, hijo de Nerías, oré al Señor diciendo: Oh Señor, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, y con tu brazo extendido ni hay nada que sea difícil para ti, que haces misericordia a millares, y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, el Señor de los ejércitos es su nombre, grande en consejo y magnífico en hechos. Porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según su obra, según sus caminos y según el fruto de sus obras. Tú hiciste señales y portentos en tierra de Egipto hasta este día, y en Israel, y entre los hombres, y te has hecho nombre, como se ve en el día de hoy. Y sacaste a tu pueblo Israel de la tierra de Egipto con señales y portentos, con mano fuerte y brazo extendido, y con terror grande, y les diste esta tierra, de la cual juraste a sus padres que se les daría, la tierra que fluye leche y miel, y entraron y la disfrutaron. Pero no oyeron tu voz, ni anduvieron en tu ley, nada hicieron de lo que les mandaste hacer. Por tanto, has hecho venir sobre ellos todo este mal. He aquí que con arietes han acometido la ciudad para tomarla, y la ciudad va a ser entregada en mano de los caldeos que pelean contra ella a causa de la espada, del hambre y de la pestilencia. Ha venido, pues, a suceder lo que tú dijiste, y he aquí lo estás viendo. Oh Señor, y tú me has dicho: cómprate la heredad por dinero y pon testigos, aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos. Y vino palabra del Señor a Jeremías diciendo: He aquí, yo soy el Señor, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Amén. Yo no soy ningún especialista en inversiones. La economía y un servidor nos llevamos siempre peleados, ¿vale? No domino cuestiones de bolsa y demás, sino creo que se nos han dado en tiempos recientes situaciones que después a toro pasado dice: ¡ay, si yo lo hubiera aprovechado, si yo hubiera invertido!, ¿verdad? Fijaros, una que me toca cerca por lo que es el lugar donde vivo, en Alcobendas. En Alcobendas está el seminario bautista, y ahí es donde mi padre y mi madre estudiaron. Mi padre fue pastor durante casi 40 años y se formó en el seminario, y fue la primera promoción que terminó en lo que era entonces las nuevas instalaciones en Alcobendas. Alrededor del seminario, y los que conocéis Alcobendas ahora veis que es una zona de alto standing y demás, lo que había era tierra de ganado. Allí a veces en el seminario se colaban las ovejas del vecino y demás, historias de ese tipo. ¡Ay, si hubiéramos visto el futuro y hubiéramos comprado un pedacito de tierra! Bueno, ahora lo hubiéramos vendido para esas urbanizaciones carísimas que se están construyendo, ¿verdad? Pero ¿quién iba a saber? ¿Quién iba a saber, verdad, que la compra online, ¿verdad?, iba a ser una cosa tan potente cuando empezó aquello de Amazon, ¿verdad? Si hubiéramos invertido unos euros en Amazon, ahora se hubieran multiplicado. Qué buena inversión hubiera sido. O en Facebook, ¿verdad?, que cuando venden estas plataformas las venden por cifras multimillonarias o más cerca. ¿Cuántas veces no se nos habrá ocurrido decir: ¡ay, si al principio de la pandemia hubiéramos puesto también unos pequeños ahorritos en mascarillas o en vacunas! Bueno, ¿cuánto dinero no tendríamos ahora, verdad? Hacer inversiones y hacer buenas inversiones, pues evidentemente da sus frutos, ¿verdad? Pero claro, hay que saber, hay que tener esa vista a largo plazo de saber los movimientos del mercado, en fin, todos los que nos explican los expertos, que no soy el ejemplo mejor, por supuesto.
Hacer una buena inversión puede cambiar la vida, por lo menos en los aspectos económicos, ¿verdad? Puede traer un lucro, puede traer un beneficio bastante importante. Pero eso, hay que hacer la inversión correcta, hay que hacer la inversión adecuada. También encontramos, hoy se habla mucho de las criptomonedas, ¿verdad? Como una gran inversión en su momento. Pero si se te olvida la clave de acceso a la criptomoneda, has perdido todo el dinero. No es como en el correo electrónico, he olvidado mi contraseña y me la mandan otra vez. En fin, hay muchas situaciones en que una mala inversión o un despiste te puede llevar a la ruina. Jeremías, que evidentemente no pudo invertir en Facebook ni en cosas de ese tipo, ¿verdad? Porque no era todavía el tiempo, hizo una inversión. El texto que hemos leído se lee, se presenta en el contexto de un profeta al que el Señor le dice, haz una inversión. Y uno dice, hombre, si es el Señor quien te dice que inviertas, vamos, de cabeza, es inversión segura. Pero cuando leemos el texto, uno se pregunta, ¿será que el Señor ha tenido un mal día? Porque resulta que Jeremías se encuentra en la cárcel. Y se encuentra en la cárcel por ser un profeta fiel al Señor. Porque resulta que en su tiempo abundaban los profetas. Y si lo tenemos que resumir, había dos tipos de profetas. Uno, el que le gustaba a toda la gente. ¿Qué profeta es el que gusta a la gente? El que te regala los oídos, el que te dice que va a ir todo bien. Y había profetas que decían, el Señor os va a bendecir, vais a salir del exilio y todo va a ser prosperidad en breve. Bueno, esos profetas eran un encanto, ¿verdad? ¿Quién no querría escuchar palabras de aliento, especialmente cuando estás en el destierro, cuando estás sometido a una nación extranjera, ¿verdad? Pues que alguien te venga y te diga, no, ya, el Señor os va a sacar y esto va a ser todo prosperidad. Bueno, ese es el profeta favorito. Pero había otros profetas, entre ellos Jeremías, que decían, no, el Señor ha dicho que tranquilos, que de aquí no nos vamos a mover en mucho tiempo. Los que habían sido llevados al exilio, les dice aquel texto, ¿verdad? Dice, procurad el bienestar de la tierra en la que estáis, porque su bienestar será el vuestro. Lo que le está diciendo el Señor es, ahí vais a estar tiempo, así que mejor que hagáis la vida lo mejor posible, porque esto va para rato. Claro, eso no lo quería escuchar alguien que ha sido llevado por la fuerza al exilio. Lo que quiere escuchar es que va a volver pronto a casa, no que eche raíces en la tierra donde se encuentra. Para colmo, Jeremías, de esos profetas que no traían palabras que gustaban escuchar, le dice al rey de Judá, el Señor me ha dicho que van a venir los caldeos, nos van a sitiar la ciudad, el territorio, y nos van a derrotar. Y tú vas a ser llevado preso. Podéis imaginar, ¿verdad? ¿Qué diferencia entre el profeta que anuncia palabras tan agradables, tan bonitas, y el profeta que anuncia que la tierra va a ser conquistada y que el rey va a ser depuesto? Bueno, pues tan mal le fue a Jeremías que fue llevado a la cárcel, ¿verdad? Por ser pájaro de mal agüero, si me permitís la expresión, ¿verdad? Por traer una profecía tan negativa y contra el rey y atreverse a decírsela. Así que Jeremías está en la cárcel. Ese es el contexto en el que está Jeremías, ¿vale? Incomprendido por su gente, rechazado por su mensaje y en la cárcel como consecuencia de todo esto. En ese contexto, en esa situación, el Señor le dice a Jeremías, cómprate una casa. Le dice, vamos a ver, Señor, si tú me lo dices, yo me la compro. Y se la compró. Lo cual es una primera lección importante, ¿verdad?, que nos da el profeta Jeremías. Veremos que él se pregunta si realmente había sentido en ese mandato, en ese mandamiento que Dios le da.
Pero él primero obedece al Señor y después le pregunta. Y creo que aquí hay una lección importante. Jeremías demuestra que aunque quizás su criterio personal, la decisión no le parecía muy razonable, él dice, más razón tiene el Señor que yo. Mejor sabe el Señor que lo sé yo. Y si el Señor me lo dice, lo haré. No lo veo claro, no le veo sentido, pero me lo dice el Señor y le obedeceré. Jeremías compra la casa y además, fin, todo legal, transferencia de banco, su escritura ante notario, testigos, en fin, que no hubiera duda de que había obedecido el mandato del Señor. Y eso lo hace, insisto, estando en la cárcel. Y una vez que ha comprado la propiedad, es el versículo que hemos leído, dice, después que di la carta de venta a Baruc, hijo de Nerías, oré al Señor diciendo, y ahora es cuando Jeremías le va a decir al Señor, ¿pero una casa para qué? Si yo creo lo que tú me dices y nos van a invadir, si poca autonomía e independencia que teníamos nos la van a quitar y vamos a ir todos a servir al pueblo caldeo. ¿De qué me vale tener una casa que ellos se van a quedar con ella? Jeremías expresa su incomprensión, pero empieza obedeciendo al Señor. Y miremos qué oración hace Jeremías al Señor después de haber, insisto, obedecido y comprado esa casa, cuando está en la cárcel, cuando les van a invadir, cuando sabe que van a perder. En medio de todo eso, él comienza diciendo, oh Señor, tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, nada hay que sea difícil para ti. Jeremías empieza confesando que Dios es el creador. Es decir, que por encima de él no hay nadie, que no hay nada que pueda comparársele. Si él es el que lo ha creado todo, si él es el que ha dado la vida, evidentemente Jeremías lo está confesando como el soberano de toda la creación, como aquel que no tiene quien se le compare. Esa es una primera afirmación que él hace. Señor, tú hiciste el cielo y la tierra. Después reconoce que el Señor es Señor de misericordia, versículo 18. Haces misericordia a millares. No es el gestito corto, no. Es una generosidad abundante a millares, es decir, que no se puede contar. El Señor actúa con generosidad y dice además con justicia. Eso también es muy importante. A veces, permitidme este pequeño paréntesis, ¿verdad? Cuando nos dan unos ataques de cierta espiritualidad malentendida, parece que Dios pueda castigar al que hace lo malo, puede parecer una cosa terrible, ¿no? Como el Señor es bueno, va a perdonar a todos. No. La justicia, y especialmente cuando hay víctimas, requiere que Dios restaure al que ha recibido la injusticia y el que la comete reciba su castigo. No estamos, ¿verdad? Creo que no estamos hablando nada ilógico, ¿verdad? Sino que estamos diciendo que el Señor no va a mirar para otro lado cuando se está cometiendo una injusticia. Porque las injusticias se cometen contra alguien. Porque siempre hay en una injusticia una víctima y reclamar el hecho de que Dios es justo, lo que está diciendo es que no va a dejar a la víctima desatendida. Y que quien ha hecho mal sufrirá sus consecuencias por su mala acción, no porque sea el propósito de Dios que Jeremías presenta como bueno y misericordioso. Y continúa diciendo, ¿verdad?, que Él es poderoso, que Él ha hecho grandes señales. En el versículo 20 pone lo que para un judío es la señal más patente del poder de Dios, y es que los sacó de la tierra de Egipto. Cuando no podían hacer nada, Egipto, la gran potencia de la época, ¿verdad? Los hebreos allí trabajando como esclavos, cada vez en una situación peor. No había esperanza para ellos. El Señor los sacó, como dice el libro del Éxodo, con mano poderosa. El Señor ha hecho señales que muestran, evidencian su poder.
Jeremías, en medio de esta situación que a él le parece inicialmente tan confusa, tan extraña, declara la soberanía de Dios. Si leemos en el libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 21, dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Pongámoslo de otra manera para que nos entendamos. El Señor tiene la última palabra. Él tiene el poder, Él tiene la capacidad, Él tiene la autoridad para tomar la decisión final en nuestras vidas. Con una declaración así del poder de Dios, de su misericordia, de su voluntad, de esa palabra última que Él tiene, pues casi uno tendría que decir: yo me apunto a seguirle. ¿Quién quiere quedarse fuera de ese Dios que es soberano, que es el todo sobre todas las cosas, que no hay nadie más grande? Sin embargo, Jeremías tiene que reconocer que a pesar de que Dios es grande, a pesar de que Dios había mostrado de manera tangible su amor, su poder, su lealtad al pueblo, sacándolo incluso de la tierra de Egipto, de la tierra de esclavitud, el pueblo en este momento no reconoce su soberanía. El pueblo, a pesar de la realidad de Dios, le da la espalda. Y eso pues tiene la consecuencia, ¿verdad?, de un pueblo que va a ser conquistado, porque ha pensado que puede hacerlo mejor sin Dios, que Él sabe mejor hacer las cosas y por tanto no necesita a Dios. Y las consecuencias le vienen. Y ahora nación extranjera los va a someter, los va a derrotar militarmente. Uno podría decir, bueno, en esa línea de argumento, un Dios que lo puede todo y que te podría mejorar la vida, que te podría bendecir, pero tú le das la espalda y ahora vas a pagar las consecuencias, volvemos a lo de la inversión. No es el momento de comprar casa. No es el momento, ¿verdad?, de hacer inversiones. Es el momento de guardar lo que uno tiene y a ver si no me lo encuentran y no me lo quitan. Sin embargo, lo que el Señor quiere transmitir por medio de esta acción, por medio de esta orden que le da a Jeremías, es que independientemente o a pesar de las circunstancias en las que podamos estar viviendo, Él es el que está en control de todo. A Jeremías le está diciendo que aunque el pueblo está ahora en su peor momento de desobediencia, de darle la espalda a Dios, de querer solamente escuchar a esos profetas que les dicen cosas bonitas, pero no a aquellos profetas que les traen palabra de Dios con claridad, con transparencia acerca de su pecado y de su necesidad de cambiar, aún en medio de eso, Jeremías escucha del Señor palabra diciendo: yo sigo estando en control de todas las situaciones. Y aunque este momento sea malo, aunque este momento sea difícil, aunque este momento sea el que se merecen por las decisiones que han tomado, yo soy su Dios. Y yo prometí que nunca les abandonaré. Yo di mi palabra de que en el día bueno y en el día malo yo seré su Dios. Por eso le dice a Jeremías que compre una casa, porque es una señal de la esperanza en el futuro de Dios. Quizás ahora el tiempo es malo, quizás ahora va a venir la derrota, que sí, quizás ahora, bueno, sin quizás, ahora va a venir la ocupación, van a venir días en los cuales parece que todo tu mundo, el mundo de este pueblo, se les viene abajo. Pero aún en esa situación, el Señor transmite por medio de Jeremías una palabra de esperanza. Compra esa casa, porque yo estoy en control. Y el mal que ahora está sufriendo el pueblo como consecuencia de su pecado no durará para siempre, porque yo he prometido cuidar de ellos. Fijaros, aquí la cuestión no es la fidelidad del pueblo de Israel, que no es fiel. Aquí lo relevante es la fidelidad de Dios, su fidelidad al pacto, su fidelidad a la promesa que había hecho, de que no les abandonaría, aún y a pesar de que ellos le dieran la espalda.
El Señor es Dios de imprevistos, eso lo aprendió Jeremías. El Señor es Dios de lo imprevisible, de lo no esperable, ¿verdad? Y en el peor tiempo, el Señor le dice a Jeremías, invierte en una propiedad porque un día la habitarás, porque un día será tu casa, porque un día podrás disfrutarla. Y todo esto habla de la fe. Dice Hebreos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y Jeremías no veía cómo ni cuándo iba a disfrutar esa casa. El pueblo no veía cómo ni cuándo se iban a quitar de encima a los conquistadores. Pero el Señor, en su promesa, había prometido que les restauraría y guardaría. Y en esa promesa Jeremías confiaba. Y pensando en este texto, pensaba pues en la situación que muchos podemos vivir en algunos momentos. A veces puede parecer que nuestro mundo se viene abajo, como al pueblo le parecía en esos momentos. A veces nuestras vidas pueden parecer asediadas, quizá no por los caldeos, como en el relato bíblico que hemos leído, pero asediada por muchas situaciones que nos desbordan. La enfermedad, el desempleo, las dificultades económicas, dificultades familiares, incertidumbres de todo tipo, de qué hacer, de qué decisión tomar, de qué rumbo seguir. La vida tiene en muchos momentos situaciones que a nosotros nos superan. Y seguro que podríamos identificarnos con el pueblo de Dios en este tiempo al no ver ni sentir esperanza. Si miramos a nuestro mundo, y no quiero caer en tópicos simplistas, ¿verdad? Pero lo que hemos visto en Afganistán en estos últimos días, Dios mío, ¿qué puede estar pasando por la mente, por el corazón de esas personas que ven otra vez a ese sistema perverso de talibanes y de grupos diversos tomando control? ¿Qué pensarán de sí mismas, de su futuro, las mujeres que allí viven? ¿Qué terror no tienen que estar experimentando de ni siquiera salir de casa, por si acaso? A veces la vida es muy dura y miserable para mucha gente. Y miren donde miren, no hay nada. Nosotros tenemos que creer, y así lo hacemos, ¿verdad?, que en el Señor hay esperanza. Ese es el mensaje que el texto quiere traer a su pueblo por medio de Jeremías. En la hora peor, en la hora más difícil, el Señor puede transformar y va a transformar la realidad. Esa es la convicción con la que nosotros tenemos que vivir. Fijaros que no dice el Señor como los falsos profetas, todo te va a ir bien. Nunca dice el Señor que eso sea un automatismo en nosotros. Creed en mí y todo os va a ir bien. Al contrario, en el mundo tendréis aflicción. Por causa de mí seréis, y muchas desgracias anunciadas. No hay engaño en la palabra de Dios acerca del precio de llevar la cruz de Cristo. Y si eso sabemos que es real, igualmente real es la promesa del Señor de que no te abandonaré, de que no te dejaré, que no te desampararé. Eso es algo que nosotros tenemos que vivir, también como algo tan real como los problemas que nos rodean en nuestra vida. Dice la palabra del Señor que nada es difícil, imposible para Dios. En Efesios 3, 20 y 21 leemos: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Mira que a veces pedimos,
aquel que es capaz de hacerlas mucho más abundantes, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades y por los siglos de los siglos, es decir, también en el tiempo de hoy. Cada uno de vosotros conocéis mejor que nadie, ¿verdad?, vuestra situación. Cada uno de vosotros sabéis el momento que estáis viviendo. No quiero caer en dramatismo. Seguro que algunos pues estáis teniendo un tiempo bueno y gloria a Dios por ello, ¿verdad? Pero hay otros que sé que no estáis viviendo unos días fáciles, con preocupaciones, con cargas. Como iglesia, nunca es un tiempo fácil cuando vemos el mundo en el que tenemos que ministrar, ¿verdad? Y que hay tanta necesidad y que a veces nos vemos tan limitados, con tan poquitos recursos, en fin, a veces también como iglesia nos sentimos abrumados por un entorno que vemos que necesita a Cristo y que a veces no llegamos, no sabemos o no podemos. Pero tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que poner nuestras vidas en sus manos, hermanos. De verdad, tenemos que creer que el Señor es poderoso para hacer las cosas más abundantemente de lo que nosotros podamos pedir o imaginar. Esa tiene que ser la convicción de la Iglesia del Señor, creer al Señor. Después preguntarnos cosas, como hacía Jeremías. Señor, tú me dices, compra la casa, yo la compro. Después te pregunto, pero primero la compro. Primero te obedezco, porque confío en ti. Incluso confío cuando no lo entiendo todo. Pero es preferible confiar en el Señor que no hacerlo. Y aún así quedarnos siempre con la duda. Me gustaría, ya que hablamos de que estamos en el mes de septiembre, primer fin de semana del mes, que miramos a un nuevo curso, a un nuevo tiempo, me gustaría que cada uno de nosotros, en los retos, en las responsabilidades, en los anhelos, en el día a día que tenemos que llevar por delante, que confiemos plenamente en el Señor. Creamos al Señor. No te va a ir mejor sin el Señor. Sin el Señor vas a seguir igual que estás. Pero con el Señor hay una palabra de esperanza. Sin el Señor tus problemas van a seguir estando, porque nadie entonces va a estar ahí, porque no le vas a buscar. Pero con el Señor hay una mano tendida de esperanza, de ayuda. Necesitamos ser un pueblo que cree en Dios y que trae sobre Él sus cargas, sus problemas, sabedores de que Él va a responder. Hermanos, tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que dar el paso, y si Él nos pide que compremos la casa, como hizo Jeremías, que también la compremos nosotros. Aunque todo alrededor nos diga que es la peor inversión que jamás podríamos hacer, nosotros tenemos que creer que la mejor inversión de nuestra vida es obedecer al Señor y seguirle. La mejor inversión de nuestra vida es aceptar su voluntad. La mejor inversión en la vida es servir al Señor y ser un instrumento en sus manos para bendición de su iglesia. Y me gustaría que de verdad cada día más, y es un reto que me pongo obviamente en primer lugar a mí mismo, cada día confiar más en el Señor. Yo no sé si os pasa o será que yo soy así de malo, pero yo con la edad cada vez me vuelvo más cínico. Ante la vida se vuelve uno más descreído en muchas cosas. Pero una cosa que no debo dejar es que mi cinismo me haga desconfiar de Dios. Puedo volverme cínico ante lo que me rodea, pero tengo que confiar en Dios, porque si no, no tengo nada. Puede pasarnos como Jeremías: Señor, comprar una casa ahora. Señor, ahora es el tiempo. Ahora es el tiempo de Dios. Ahora es cuando te llama a ti y me llama a mí a comprometernos, a dar el paso de fe. Cuando todo parece que no son las mejores circunstancias en tu vida, en la comunidad, en la sociedad, en la iglesia, cuando queráis. Ahora es el paso que debemos dar de confiar plenamente en el Señor, porque Él dice que no hay nada imposible para Él.
La imposibilidad está en nosotros, pero por eso debemos confiar en el Señor, confiar en Él nuestros caminos. Hermanos, hermanas, de verdad, confiémonos al Señor. Dolencias, el Señor es sanador. Necesidad, el Señor es provisión. Conflictos, el Señor es Dios de paz. Confusión, el Señor es Dios de esperanza y de claridad. Tenemos que traer nuestras vidas cada día delante del Señor y confiar en sus promesas, porque Él es fiel y Él cumplirá. Por eso quiero invitaros a que en el día de hoy pensemos todos en esto. El Señor nos sigue llamando como llamó al profeta Jeremías y ha llamado a su pueblo a lo largo de los siglos, a caminar en fe, a no mirar lo evidente ante nuestros ojos como si fuera la única posibilidad, porque el Señor va por delante, porque el Señor sabe el camino. Yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, pensamientos de paz, pensamientos de bendición, pensamientos de prosperidad. Esa tiene que ser nuestra confianza. No dejemos que la situación nos derrote. No dejemos que un mundo difícil y complicado frene nuestra vocación y llamamiento de servir al Señor, de proclamarle en un mundo que le necesita. Hermanos, necesitamos traer nuestras manos y decir, Señor, si tú nos llamas, aquí estamos. Yo no lo veo, yo no me veo, en fin, traigamos nuestras excusas también, pero traigámosela a Él y digámosle, Señor, aquí estamos. En ti confiamos, porque a pesar de todo, sabemos que no hay nada imposible para ti. Y esa tiene que ser nuestra convicción. Terminaba el versículo 27 que hemos leído, dice, he aquí, yo soy el Señor, Dios de toda carne, de toda, nada queda fuera. Dice, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Una pregunta que cada uno de nosotros tenemos que responder. ¿Nos lo creemos? Si creemos que para Dios no hay nada difícil, que para Dios no hay nada imposible, entonces vivamos confiados en Él. Que Él sea nuestra paz, que Él sea nuestra prosperidad, que Él sea nuestra esperanza. Vivir asidos, agarrados del Señor, es lo que a nuestra vida le trae propósito. Que el Señor nos bendiga y que en este nuevo curso sea un tiempo de confianza en el Dios que todo lo puede. A pesar de que a nuestro alrededor todo pueda parecer un sinsentido, recordemos que no hay mejor inversión en nuestra vida que confiar en el Señor. Y espero que así sea en todos y cada uno de nosotros. Amén.